La implicación directa de Alemania en la guerra de Ucrania es clara. Alemania va cuesta abajo hacia su colapso, tal como ocurrió un par de veces en el siglo pasado. Espero que los políticos responsables de ese país tomen la decisión correcta y pongan fin a esta locura. Son duras palabras del canciller ruso Sergei Lavrov, esto luego de que el canciller alemán Friedrich Merz anunciara la ampliación de la cooperación militar con Ucrania, una medida que entre otras cosas se traduce en un paquete de 5.000 millones de euros destinados a apoyar a Kiev, dinero que entre otras cosas servirá para ayudar a Ucrania a producir sus propios misiles de largo alcance, los cuales podrá utilizar sin restricciones sobre su propio territorio, pero también sobre suelo ruso. El Kremlin dijo que era una tendencia muy peligrosa y una postura irresponsable, y ya escuchábamos ahora las palabras del canciller Lavrov, que fueron contundentes, haciendo incluso referencia a las dos guerras mundiales que atravesó Alemania en el siglo pasado. Es pura retórica, es una amenaza. Soy Johan Ramírez y esto es lo que discutiremos hoy aquí en Actualidad en Análisis en Deutsche Welle, y para eso hemos invitado al periodista Ricardo Marquina, que nos acompaña desde Tallinn. Él ha dado largo seguimiento a este conflicto, incluso desde Rusia cuando comenzó la guerra. Y desde Madrid saludo a Jesús Núñez Villaverde, analista militar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Ambos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Quisiera comenzar con usted, señor Núñez. ¿Tiene razón Lavrov cuando dice que la implicación de Alemania en la guerra en Ucrania es clara en este momento? Tan clara como viene siendo en muchos casos en estos últimos 3 años. Hay que recordar, si pensamos en ayuda militar, que después de Estados Unidos, Alemania es el país que suministra mayor cantidad de material de defensa a Ucrania. Es evidente que ahora, con la entrada en juego del canciller Merz, eso parece que se va a incrementar todavía más, pero la implicación ya estaba ahí, con todas las limitaciones y con todas las ambigüedades que en muchos casos ha mostrado Berlín, pero de forma bien clara, alineado con Kiev en el intento de resistir la embestida rusa. Por lo tanto, en realidad no hay nada nuevo, aunque evidentemente cualquier decisión que tome ahora mismo el gobierno alemán va a ser recibida por parte de Moscú como una amenaza directa a su seguridad, y por lo tanto tenemos que entender que lo que dice el ministro de Exteriores Lavrov en ningún caso hay que tomarlo como mera retórica, sino efectivamente como una señal de que Moscú está decidido también a hacer frente a esa amenaza que percibe no solamente por parte de Ucrania, sino de todos los aliados occidentales que respaldan lo que Zelensky trata de hacer. Ricardo, si la implicación alemana, como nos dice el señor Núñez, si la implicación alemana ya era clara desde hace tiempo, ¿por qué este anuncio que hizo ayer Merz con Zelensky ha generado tanta incomodidad entonces en Moscú? Bueno, es un momento en el que Rusia pensaba que estaba no solo ganando el terreno de batalla, que lo está haciendo, sino también en el diplomático, con esa ambigüedad que Donald Trump está demostrando desde que llegó a la Casa Blanca, y esa ambigüedad, esa indecisión de los países europeos. Ver que ahora Alemania toma las riendas de la ayuda y del apoyo militar, clarísimo, sin fisuras, hacia Ucrania, hace que Berlín vuelva a ser la bestia negra de Moscú. De hecho, si leemos la prensa rusa, los medios de comunicación de propaganda, que están todos bajo control directo o indirecto del Estado ruso, ahora pues incluso Reino Unido ha quedado detrás. Los principales enemigos son Alemania en primer lugar y luego Francia. Intentan pues presentarlos como aquellos que no quieren la paz y que están dispuestos a seguir alimentando la guerra. Es curioso, evidentemente, que es un argumento estúpido y falaz, porque dicen esto después de haber causado una masacre el fin de semana pasado de civiles ucranianos. Eso es promover la guerra. Pero dejemos esta retórica a un lado. Estamos escuchando este tipo de golpes de pecho, que diríamos en España, muy llamativos, como ya escuchamos cuando llegaron los primeros Abrams, los F-16, incluso los Javelin, hace ya muchos años. Yo me quedaría con lo más llamativo de la posición rusa, que fue la que dio ayer una de las principales responsables de la propaganda rusa, que es Margarita Simonian, la jefa del canal de propaganda RT, que dijo que ahora que se demostraba que Berlín está involucrada fabricando armas para Ucrania, que quizás se preguntaba si había llegado el momento de bombardear Berlín. Y esa es la pregunta que ahora me estaba haciendo yo y se la hago a este señor Núñez.
¿qué consecuencias puede traer entonces esta implicación, digamos, para citar de nuevo a Lavrov, esta implicación de Alemania en la guerra? ¿Qué consecuencias concretas podría tener para este país? Creo que de momento sería muy apresurado imaginar que Rusia va a dirigir sus capacidades militares hacia Alemania o hacia cualquier país de la OTAN, por la simple razón de que si actualmente, con más de 700.000 efectivos militares desplegados en el frente de Ucrania, no consigue avanzar más rápidamente, no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos en un país como Ucrania, difícilmente cabe imaginar que se vaya a atrever a abrir una nueva dinámica, una nueva carrera de confrontación bélica con países de la OTAN, empezando por la propia Alemania. Pero evidentemente el mensaje de Lavrov y lo que viene siendo ya habitual en estos casos, cada vez que, como decía Antonio, hay un nuevo material que llega a manos ucranianas, es intentar disuadir a los aliados de Ucrania, intentando convencerles de que cualquier alineamiento con las Fuerzas Armadas ucranianas puede significar un riesgo de seguridad para el suministrador en cuestión. Y desde ese punto de vista, intentar frenar como sea el esfuerzo que están haciendo algunos gobiernos europeos para aumentar su implicación en el apoyo a Ucrania en un momento en el que Estados Unidos está mostrando una clara ambigüedad. Hay que recordar que desde abril del año pasado no se ha aprobado en Estados Unidos ningún nuevo paquete de ayuda militar. Otra cosa es que esté llegando todavía algún material de programas apoyados y aprobados anteriormente, pero lleva más de un año sin recibir armas estadounidenses apoyadas en nuevos fondos económicos. Luego, desde ese punto de vista, es evidente que Ucrania necesitaría que los países europeos cubran en cierta medida el hueco que deja Estados Unidos. Bueno, pues hay que entender que Moscú lo que busca es que no haya voluntad política por parte de esos gobiernos aliados occidentales europeos para cubrir ese hueco y que por lo tanto eso le dé más ventajas en el campo de batalla en una dinámica que claramente no tiene final a corto plazo. Señor Núñez, le confieso que escuchar esto que usted dice, que estas declaraciones de Lavrov y de otros funcionarios del Kremlin son sobre todo disuasivas, me da un poco de alivio porque creo que lo que muchos nos preguntamos acá y la preocupación que tenemos muchos los que vivimos acá en Alemania es saber en qué medida está en riesgo la seguridad de este país, en qué medida está en riesgo una confrontación bélica directamente con Rusia. Y te pregunto entonces a ti, Ricardo, ¿estás de acuerdo con lo que dice el señor Núñez? ¿Estamos todavía lejos de ese extremo? ¿Qué tan a salvo están los alemanes y quienes vivimos en este país? Sí y no. Sí, evidentemente, porque un enfrentamiento con la OTAN, con Alemania, sería un enfrentamiento que nos llevaría a todos a una guerra nuclear y todos perderíamos, evidentemente, incluida Rusia. Y no, porque estoy seguro que ahora mismo en suelo alemán y en otros países clave europeos hay centenares de activos rusos trabajando en saber todas las rutas de suministro, todas las fábricas de armamento, todas las fábricas de materiales que son necesarios para los armamentos, todos los intentando infiltrarse en los círculos de poder, políticos, militares e incluso sociales, y haciendo una labor de campo para prepararse, para tener todo preparado para el día que hipotéticamente haya que activarlo. Estoy seguro que Rusia tiene muy trabajado ese campo y que sigue trabajándolo y que no hay que descuidarlo. La red de espías y de saboteadores rusos en Europa es muy importante. También la de infiltración política, desde luego en Alemania y en países importantes como Francia, España, Italia, hay partidos políticos que, si bien no simpatizan con Moscú, sí que son pues aislacionistas con respecto a la Unión Europea, y Moscú siempre va a alimentar este tipo de grupos políticos o cualquier tipo de insurgencia político-militar en Europa, con lo cual hay que estar muy despiertos. Quizás el riesgo de una confrontación a tiros ahora mismo Moscú-Berlín es ciencia ficción o política ficción, pero recordemos que también nos lo parecía en 2021, que hubiese haber una guerra en Ucrania. Yo recuerdo 24 horas del comienzo de la guerra estar con vosotros, no recuerdo en qué programa de la tarde-noche, diciendo que era absolutamente inverosímil que Rusia fuese a invadir Ucrania. Y aquí estamos. Y aquí estamos, y como tú dices, puede parecer ciencia ficción, pero lo cierto es que esas cosas están pasando, como dices, Ricardo, como el Kremlin se podría estar preparando por una eventual
confrontación. Y por el otro lado, es una evidencia. Alemania también se está preparando. El canciller alemán Friedrich Merz ha impulsado un gasto de defensa sin precedentes en el país para crear lo que ha llamado el ejército convencional más fuerte de Europa, algo que Washington ha celebrado y que Moscú por su parte califica como muy preocupante. Señor Núñez, ¿son estas señales de que Berlín, como decimos, se puede estar preparando para una eventual confrontación directa con Rusia? Llevamos preparándonos para una confrontación directa con Rusia o con la Unión Soviética desde hace décadas. Con eso tenemos que contar. Evidentemente hay intereses contrapuestos. Todo el mundo espía a todo el mundo. Igual que Rusia trata de saber lo que está preparando Alemania, también nosotros, los aliados de la OTAN, estamos interesados y movilizando capacidades para saber lo que hace Moscú. Por lo tanto, es una dinámica, si se quiere, ya habitual desde hace muchísimo tiempo. Y desde ese punto de vista hay que entender que habrá, evidentemente, planes hechos, planes estratégicos para cualquier posible coyuntura. Otra cosa es hablar de la probabilidad de que algo así pueda suceder a corto plazo. Y desde ese punto de vista, insisto, creo que a día de hoy Rusia no está en condiciones militares de poder llevar adelante la apertura de un nuevo frente militar que, como decía también Antonio, supondría llegar a una tercera guerra mundial en la que lo único que tendríamos claro sería el resultado, suicidio colectivo, nadie saldría ganando. Por lo tanto, cabe imaginar que todo eso nos lleva, evidentemente, a un escenario de tensión creciente, pero desde mi punto de vista, hoy todavía alejado de la posibilidad de que pueda haber algún tipo de operaciones militares que confronten de manera directa a la OTAN con Rusia. Rusia está ahora mismo concentrada en intentar sacar algo de su embestida en Ucrania, lleva haciéndolo así desde hace más de 3 años y todavía no lo ha conseguido. Cree que el tiempo sigue corriendo a su favor y, por lo tanto, entiendo que no le interesa ahora mismo distraerse en otros frentes, en otras posibilidades, porque primero hay que entender que Ucrania es un interés vital para Rusia y que, por lo tanto, está dispuesto a seguir ahí poniendo toda la carne en el asador para sacar algo en limpio. Pues si bien estamos lejos, porque le quiero creer, señor Núñez Villaverde, le quiero creer que estamos lejos de una confrontación todavía directa, ya el simple hecho de que estemos hablando de eso, le confieso que me da vértigo. Hablemos ahora de cosas que sí pueden pasar en el corto plazo. Ricardo, el anuncio de ayer de Merz, se amplía la cooperación militar con Ucrania, se confirma el levantamiento de las restricciones al uso de misiles de largo alcance y además Alemania se compromete a ayudar a Ucrania a producir sus propios misiles de largo alcance que tampoco tendrán restricciones. ¿Qué tan definitivo es este respaldo para inclinar la balanza a favor de Kiev en el terreno, Ricardo? Para nada definitivo. Evidentemente es una buena noticia para Kiev, una mala noticia para Moscú, pero yo no soy un especialista militar ni en estrategia, pero puedo entender que estos misiles pueden ayudar mucho a Ucrania a romper las líneas de suministro, a entorpecer el suministro, a dar algún golpe certero que retrase semanas o meses algún tipo de acción rusa, pero poco más. Ucrania tiene otros muchos problemas como falta de personal, una movilización que no termina de realizarse, desmotivación muy profunda, cansancio social, político-social. Tiene otros muchos problemas que no se van a solucionar con estos misiles. Pero evidentemente es una manera una herramienta que va a tener Ucrania para defenderse de manera preventiva, para golpear a mucha distancia. No creo que este sea lo que dicen los americanos un game changer, no creo que esto vaya a cambiar las normas de juego en el tablero de esta guerra, pero evidentemente Moscú reacciona como reacciona porque esto puede hacerle potencialmente mucho daño. Señor Núñez, usted es un experto en estrategia militar. Desde esa perspectiva, ¿qué tan definitivo es este anuncio que hizo ayer el canciller Merz junto con Volodymyr Zelensky? Sí, en línea con lo que estaba comentando Antonio, hay que entender que solamente hay un arma que tiene por sí sola la capacidad para crear resultados definitivos, que es el arma nuclear. Por lo tanto, si excluimos esa posibilidad, cualquier otra, sean los misiles de los que hasta ahora se ha hablado, fundamentalmente los Storm Shadow franco-británicos y los alemanes Taurus, más los que ahora pueda fabricar conjuntamente Alemania con Ucrania, no van a significar efectivamente por sí solos un cambio drástico en la dinámica de la guerra. Evidentemente, complica más los planes militares de Moscú, le obliga a diversificar más su despliegue, le obliga a tener que mover más sus centros de mando y sus centros logísticos para no ofrecer un objetivo rentable a un ataque con un misil de estas características que puede alcanzar más de 500 kilómetros, como ocurre con los Taurus, y que ahora mismo, en función de lo que se acaba de anunciar, podrían desembocar en la fabricación de misiles que lleguen incluso hasta 2.000 kilómetros de distancia, lo cual colocaría incluso
incluso la propia capital rusa bajo su alcance, pero que todo eso, una vez más, ante el equilibrio de fuerzas que ahora mismo hay, tanto en términos demográficos como industriales, como económicos, como militares, Rusia lleva ventaja. Y eso, añadido al alineamiento que de momento sigue manteniendo Trump con Vladimir Putin, pues evidentemente le hace pensar a Moscú que el tiempo sigue corriendo a su favor. Una cosa es que trate de evitar que estas dinámicas vayan a más y que esos misiles lleguen a fabricarse. Otra cosa es entender que eso no cambia esa posición fundamental, como digo, de pensar que el tiempo sigue corriendo a favor de Rusia. Señor Núñez, usted acaba de mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hace unos días dijo que Vladimir Putin está jugando con fuego. ¿Cómo interpreta usted esas palabras? ¿Fue una frase de memoria improvisada como muchas de esas que dice Donald Trump? ¿O es una advertencia, una amenaza? Bueno, recordemos que iba añadida con la idea de Putin se ha vuelto loco, completamente loco, porque está matando a civiles en Ucrania. En fin, inevitablemente me recuerda a la película de Casablanca, cuando el capitán Renault, en un momento determinado, después de recibir el dinero del contrabando y del juego ilícito que se está desarrollando en el bar, dice... escándalo, he descubierto que aquí se juega. ¿Será que Donald Trump ha descubierto que ahora Putin está matando a civiles y que antes no lo hacía? Y es el mismo Putin al que Trump le ha ofrecido desde el principio un apoyo, un respaldo claro, alineándose con sus condiciones de partida sobre Ucrania, de renuncia a parte de su territorio y de renuncia a la entrada de la OTAN, además del levantamiento de sanciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista entiendo que son meras declaraciones que van acompañadas con también una frase más de estos últimos días: le voy a dar 2 semanas más para saber si Putin está realmente a favor de la paz o no. ¿Será que no ha tenido pruebas suficientes hasta ahora de la tomadura de pelo que Putin ha realizado en varias ocasiones, demostrando que de momento mantiene su propio guión, no cambia el rumbo y que la presión estadounidense, si no va más allá de la actual, no le va a llevar a cambiar su posición? Y 2 semanas en las que seguramente seguirán lamentablemente muriendo civiles, porque al tiempo que estamos hablando de esto, de lo que parece una nueva escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente, al tiempo que se reportan a diario ataques de lado y lado, también nos la pasamos hablando, Ricardo, de negociaciones de paz y acuerdos de cese el fuego. ¿Cómo podemos entender estas dos posiciones diametralmente opuestas? ¿Hay una estrategia detrás de esto, lo que pareciera ser una contradicción? Evidentemente, Moscú quiere alargar la guerra en sí misma todo lo que pueda para llegar, es algo que hemos comentado en otras ocasiones, para llegar a esa hipotética firma de un alto el fuego habiendo ganado el mayor terreno posible, pero hay que mantener la ilusión viva de la negociación, sobre todo para contentar, por parte de Moscú, para contentar a Estados Unidos, a Donald Trump, que tiene que ver algo, tiene que ver que Rusia lo está intentando. Y ese intentar está ese memorando que ha dicho Lavrov que tienen ya preparado y esa reunión seguramente para comienzos de la semana que viene en Estambul, si es que realmente finalmente se produce. Recordemos que Lavrov ha propuesto reunirse de nuevo cara a cara Ucrania-Rusia en Estambul y dicen tener ya un memorando preparado, un memorando que entendemos que serán las condiciones rusas, que prácticamente es pedir la rendición de Ucrania. Entonces vamos a ver qué sale de allí. Evidentemente hay un juego de seguir avanzando, siempre a un coste altísimo en vidas y en equipo por parte de Rusia, e intentar con la zanahoria engañar a Trump diciéndole que esta es la zanahoria de la negociación, síguenos, acompáñanos, permítenos seguir atacando porque estamos negociando. Efectivamente, como tú dices, Ricardo, se ha propuesto una nueva reunión entre las dos partes para el próximo lunes, 2 de junio, pero será una reunión que tampoco contará esta vez con la presencia ni de Vladimir Putin ni de Volodymyr Zelensky. Señor Núñez, ante este escenario, ¿tiene futuro esa reunión? ¿Ve en el corto plazo las posibilidades de que se establezca una tregua? Bueno, el mero hecho de que existe ese tipo de reuniones y que la dinámica de sentarse cara a cara en una mesa hay que entenderlo como algo positivo si lo comparamos con su ausencia. Frente al tiempo en el que no ha habido contactos directos, la guerra ha seguido ahí, la destrucción, la pérdida de vidas humanas.
Como mínimo, la última reunión dio como resultado un intercambio de prisioneros, el mayor hasta ahora, de 1.000 prisioneros por cada lado, y por mucho que nos parezca insuficiente, no deja de ser una gota positiva en mitad de toda esta tragedia. Por lo tanto, mejor seguir pensando que esa dinámica de negociaciones y de encuentros directos pueda dar algún resultado en algún momento. Pero desde luego para eso tendrían que cambiar las posiciones que actualmente tienen unos y otros alrededor de la mesa, sobre todo, como digo, con el alineamiento de Estados Unidos a favor de Rusia, lo cual deja a Zelensky en una posición de mayor debilidad de la que ya objetivamente tiene. Luego, básicamente yo diría que a día de hoy que el único que tiene en sus manos la capacidad para cambiar esta dinámica en la que Putin sigue contando con margen de maniobra es el propio Donald Trump. Un Trump que se convenza de que si realmente quiere actuar como pacificador y mediador, que de momento no lo está haciendo, tendría que cambiar sus posiciones, porque hay un elemento que ya Ricardo estaba señalando que me parece muy relevante. Putin no quiere que Estados Unidos se salga de ese papel de pacificador en la medida en la que eso le obligaría a volver a la casilla de salida, es decir, sin ningún tipo de garantías de que ya la renuncia a la entrada en la OTAN y la renuncia al territorio por parte de Ucrania y el levantamiento de sanciones internacionales no los tendría garantizados. Tendría que volver a empezar a explorar esas posibilidades, mientras que en la medida en la que Trump esté en el juego metido y esas condiciones ya están establecidas de partida, entiende que todo eso le da una ventaja enorme. Creo, por lo tanto, que tienen futuro estas negociaciones, pero insisto, negociaciones para llegar a algún acuerdo, no negociaciones para la paz. Acuerdo, el que probablemente se produzca, y paz son dos cosas distintas. Y ahora que hablamos de negociaciones, me quedo con usted una pregunta más, señor Núñez, y luego voy contigo, Ricardo. El canciller Merz decía ayer que el presidente ruso Vladimir Putin ve el ofrecimiento de negociaciones como un signo de debilidad. ¿Es eso así? ¿La urgencia de Ucrania y sus aliados porque hay un acuerdo indica que están perdiendo la guerra, señor Núñez? Sí, en términos generales, el lenguaje estratégico, tanto soviético antes como ruso ahora, y en muchos casos el que tienen muchos regímenes autoritarios, es que cualquier signo de negociación, de diálogo, es una señal de debilidad. Parecería que solo entienden el lenguaje de la fuerza, pero en la medida en la que los hechos demuestran sobre el terreno que Rusia no está consiguiendo sus objetivos por vía militar, no tiene más remedio que jugar la baza de la negociación. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, intentando mantener dentro de casa un discurso que Ricardo conocerá mucho mejor, de victoria, todo va según lo previsto todavía 3 años y pico después de aquella supuesta operación especial militar que iba a terminar el problema en cuestión de días, pues cuidando eso dentro de casa, hacia afuera está claro que a día de hoy Rusia no tiene más remedio que sentarse a negociar, y otra cosa es en qué condiciones. Y termino entonces ahora contigo, Ricardo, una última pregunta, ya desde una perspectiva europea. ¿Tú crees que el endurecimiento de la posición alemana que estamos viendo en estos últimos días podría ser replicado por otros aliados occidentales? Por algunos aliados, sin duda. Macron, Francia en este caso, se muestra siempre a la par de Alemania. El Reino Unido, que no es la Unión Europea, pero sí es Europa, también puede tener una posición de extrema firmeza. Y luego países más alejados, periféricos de este conflicto, como España, Portugal, Italia, pues siempre están un poco intentando escaquearse todo lo posible para no antagonizar a parte de su electorado que se dice de izquierdas, pero apoya a Putin, que es un régimen ultraderechista, lo cual es sin duda algo digno de psiquiátrico. Bueno, pero esa es otra historia. Europa tiene un problema, y es que no tiene una voz unificada, no tiene una política exterior unificada, no tiene una política militar unificada. Tiene vectores prorrusos dentro, como por ejemplo Bulgaria. Entonces, tiene una composición política muy compleja. Y evidentemente Alemania es la locomotora de Europa, y que Alemania apueste tan firmemente por el apoyo militar a Ucrania puede ser un primer paso para dar al menos esa imagen de que Ucrania no está sola, que sigue teniendo a los países europeos de su lado. En cualquier caso, será también clave la reunión de la OTAN que tendrá lugar a finales de junio, y allí seguramente se definirán también muchas de las posiciones de Occidente y del bloque europeo. La guerra en Ucrania entonces escala y tenemos en realidad 3 años repitiendo lo mismo. Se establecen líneas rojas que en algún momento parecen inquebrantables y luego se cruzan, y así vamos en este conflicto, en una espiral que nadie parece saber a dónde nos va a llevar. Lo discutíamos hoy acá con Ricardo Marquina, periodista desde Tallin, y desde Madrid con Jesús Núñez
Villaverde, analista militar y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que nos acompañaba desde Madrid. Esto ha sido la actualidad en análisis por el día de hoy. Muchísimas gracias a ambos por su análisis, como siempre interesante. Y a ustedes, de donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Mañana los espero aquí para seguir analizando lo que está pasando en el mundo. Hasta entonces.